Vamos a dar inicio a la lectura y análisis del capítulo número 11. Un día después de que se enteró por el propio Sergio de que el artista y Mari estaban antes que ella y que no le quedaría más remedio que aceptar la situación si es que seguía firme en su promesa de no fallarle y estar a su lado, la cosa no terminó ahí. Al otro día Sergio me llamó a su oficina y me preguntó si seguía en pie lo que habíamos platicado el día anterior. Le dije que sí. Entonces mandó a llamar a Sonia, otra de las chavas, y cuando llegó ella se repitió una escena muy parecida. Mira, Sonia, le dije, ayer Aline se enteró que yo ando con la artista y con Mari, pero no le dije que también ando contigo. Sonia no dijo nada, mientras yo, ya sin sorprenderme tanto, tampoco hice ningún comentario, aunque aquello me pareció el colmo. La artista Mari y ahora también Sonia. Y también las demás. ¿De qué se trataba esto? Por un momento pensé que no era precisamente la broma que supuse, cuando la artista me dijo primero que ella también andaba con él. Deduje que más bien se trataba de una mentira, de una trampa de Sergio para ponerme a prueba. Sí, debía de ser eso. Muy listo, ¿no? A lo mejor esperaba que pusiera mi cara de susto y asombro, como lo hizo un día antes. Y sí, eso era lo que quería. Perfecto. Fingí sorprenderme, sacarme de onda para complacerlo. Eso le gustaba, sin embargo, después me di cuenta que no eran mentiras ni bromas, ni simples trampas para probarme, para que le demostrara lo que según él tenía que demostrarle todos los días, a todas horas. Aquello era otra cosa. Finalmente creo que se salió con la suya, ya aunque al principio creí que no importara, finalmente creo que espérenme que no veo bien. Finalmente, creo yo, se salió con la suya, y aunque al principio creí que no me importaría compartirlo con la artista y con Mari, y después también con Sonia, acabé por sentirme nuevamente humillada, relegada. Yo que había creído ser la consentida, la novia del maestro, al que todos temían y respetaban, la de la situación privilegiada, la que él quería, la única a la que le había comprado regalos para su cumpleaños. Entonces, sin darme cuenta, realmente caí en un nuevo juego, uno más de la competencia por ser la mejor. La que estuviera más cerca de él. Tenía que esforzarme a hacer hasta lo imposible por ocupar el primer lugar entre todas, no solo por vanidad o ego, sino también porque está en juego ya no tanto mi futuro, sino la promesa de grabar un disco. Recuerda que al inicio de esta historia, Ali nos compartió un poquito sobre su infancia, ¿no? Ella creció dentro de un núcleo familiar, mamá, papá, su hermanita Yoyo y Ali, ¿no? Ali tuvo un padre presente. Desgraciadamente pues falleció, ¿no? En un accidente. Entonces cuando la señora Josie le comenta a Lynn de 6 años que papito ya no va a regresar, pues queda un huequito, ¿no? Una herida inconsciente de abandono, a lo que hoy conocemos como heridas de infancia. Ok, este huequito, pues conforme va creciendo el niño, pues este huequito va creciendo y creciendo y creciendo. Cuando Ali se despierta el gusto por ser artista, ella estaba fuera de la XW cuando la artista la ve y le ofrece, ¿no? Ser parte de una escuela de alto rendimiento donde forman artistas, modelos, actrices. Entonces Ali se dejó llevar, ¿no? Sueños de adolescente. Sí, claro, yo quiero ser artista, voy al casting, ¿no? Y pasa por el casting sin ropa, por el que pasaron todas estas víctimas de esta red coercitiva. Entonces, Aline, cuando ella es parte de esta escuela, la artista se acerca con ella. La artista se acerca a Aline, ¿no? Y empieza a ganarse su confianza, a escucharla, empieza a espejearla. A mí me gusta esto, a mí también. Somos almas gemelas porque tenemos tanto en común tú y yo. Entonces poco a poco empieza a ganarse la confianza de la víctima, ¿no? La artista con Aline. Llega un punto en que Aline cree que son almas gemelas. Entonces, todo este proceso que hizo la artista desde un inicio, hoy lo conocemos como love bombing. El love bombing es este bombardeo de amor
que hace un manipulador para ganarse la confianza de la víctima. Y una vez que logra el objetivo de ganarse la confianza, es cuando el manipulador aprovecha para manipular a la víctima y manejarla a su antojo, ¿no? Jugar con su mente para su propio beneficio. Entonces, Aline ya venía bombardeada de amor por parte del artista. Entonces la artista empieza a hablarle maravillas de Sergio. Mira que él es un hombre que ha sufrido mucho, todas las mujeres lo han engañado, pero yo creo que tú eres la niña que puede sanar su corazón. Entonces llega un momento en que Sergio es el único tema de conversación. Entonces cuando entra el depredador a hacer grooming y love bombing, pues ya iba, la víctima hace cuenta que ya iba en charola de plata. ¿Por qué? Porque todo el proceso de reclutamiento, de love bombing, de grooming, de manipulación, pues primero lo hacían las supuestas copartícipes. En este caso, según el libro, lo hizo la artista, ¿no? Entonces hizo todo este lavado de cerebro a Aline, al grado de engañar la mente de una niña de 13 años para que creyera que tenía una relación con su depredador, ¿no? Romantizar un delito. Y tanto es así que también en su serie la artista romantiza esa parte, ¿no? Esa relación con el depredador. Y a mí la serie, híjole, me dejó mucho que desear, pero también en la serie lo hace ver así, ¿no? Como romantizar delito, romantizar él a un menor. Entonces, bueno, entonces Aline llega y ve en Sergio esa figura paternal, ¿no? O sea, Aline comenta: me siento tan segura, tan protegida al lado de Sergio. Yo nunca me había sentido así con nadie, solo con mi papá. Entonces el manipulador empieza a espejear a la víctima y momentáneamente empieza pues a llenar ese huequito, ¿no? Ese huequito de abandono por papá, ¿no? Empieza a ser un poco paternal, un poco protector. Yo te voy a ayudar a despejar, a ayudarte con tu disco, todo va a estar bien, yo te voy a cuidar en este medio, bla, 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 ¿no? Entonces, pues la víctima confía, pero ya llega con un lavado de cerebro previo al que hizo la artista. Entonces, ¿por qué le hicieron love bombing a Aline? Con el propósito de robarle su inocencia, ¿no? Entonces, cuando el depredador ya entra a escena con Aline, el depredador logra su objetivo, robarle su inocencia. Es donde empieza la siguiente fase, la devaluación, acompañado de la triangulación. Dentro de mi punto de vista, la técnica de triangulación es la técnica que más usaron en esta red coercitiva para manipular a las víctimas. Entonces, después de love bombing, después de la fase de love bombing, sigue la devaluación. Fíjate, estas son mis novias. Fíjate, no nada más son la artista y Mari, también es Sonia. Entonces, se crea confusión en la víctima, a lo que llamamos disonancia cognitiva, y dice: yo que había creído ser la consentida, la novia del maestro, al que todas temían y respetaban, la de la situación privilegiada, la que él quería, la única a la que le había comprado regalos para su cumpleaños. O sea, yo creí que después de todas las citas, los regalos, la atención que yo recibí desde un inicio, pues yo creí que era su novia. Yo pensé que era el amor de su vida. Pero ahora que ya logró él su cometido, robarme la inocencia, ahora me doy cuenta que no. Entonces, una niña de 13 años, pues la víctima ni siquiera sabía que estaba siendo víctima de trata de personas. Aline en ese momento no sabía que era víctima de un depredador. O sea, estamos hablando de una niña de 13 años. Y personas adultas estaban aprovechando de una niña de 13 años. La manipularon para que esa niña creyera que tuviera una relación con su depredador. Entonces, esto crea en la víctima disonancia cognitiva, confusión. Entonces,
dentro de la devaluación, que te voy a hacer un video explicándote a detalle sobre esta técnica de manipulación de evaluación, entra la técnica de manipulación triangulación. O sea, no solo te estoy bajando el nivel, también te estoy poniendo enfrente a mis otras novias. ¿Para qué? Para que la víctima altamente empática entre como en esta competencia, ¿no? Por luchar por el amor del depredador. Es el objetivo de la triangulación, cuando el depredador, cuando el psicópata o el manipulador pone en esta situación a la víctima, es para que entre en competencia con otras personas, se gane el amor de esa persona, ganar el primer lugar, ganar el premio, ganar el corazón del depredador. Entonces, por eso cuando todas las víctimas que estaban dentro de esta red coercitiva, algunas vivían juntas, otras estaban en casas separadas, a pesar de que convivían, entre ellas no existía una amistad, ¿no? ¿Por qué? Por la triangulación psicopática. O sea, sembraban discordia entre las chicas para que no confiaran la una de la otra. Es que ella te tiene envidia, es que la otra habla mal de ti, es que mira, estas también son mis novias, es que no nada más tú, ella también quiere conmigo, ¿no? Para que entres en hipervigilancia y estés todo el tiempo desconfiando de las niñas que están dentro de esta red coercitiva, que también son víctimas. Estén así desconfiando una de la otra, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el depredador, el manipulador, pueda joder a sus anchas, pueda hacer de las suyas, manipular a la víctima a su antojo. Entonces, alguien pasó por estas técnicas de manipulación. Esta niña, dentro de esta red coercitiva, pues no sabía que estaba siendo víctima de trata de personas. O sea, como con sus palabras ella dice: yo había creído ser la consentida, la novia del maestro. ¿Cómo crees? Una niña de 13 años con un pelado mayor que ella, 20 años. Pero esto fue producto de la manipulación, del lavado de cerebro que hizo la artista Mari y Sergio. Empezaron a lavarle el cerebro, a manipular su mente, a hablarle maravillas del depredador para que la víctima creyera que estaba enamorada de su depredador y que ella pensara que tenía una relación con su depredador. Ahora sí que para tapar el delito, porque lo que se estaba cometiendo en ese momento era un delito, bueno, varios delitos: trata de personas, uso a una menor de edad. Entonces, por eso este lavado de cerebro, por eso este lavado de cerebro constante. No confíes en una, no confíes en la otra, es que él es tan maravilloso, él es un caballero, él es esto, él es lo otro, ¿no? Para confundir a la víctima. Entonces, cuando Aline logra salir de esta red coercitiva, se da cuenta lo manipulada que fue, lo sometida que fue, y que la víctima era ella. Y que fue víctima de trata de personas, ¿no? Entonces, cuando estás dentro de una red coercitiva o estás bajo el dominio de un psicópata integrado, no te das cuenta, no, es más, no sabes que eres víctima de abuso psicopático hasta que sales, tomas tu proceso terapéutico, empiezas como a atar cabos y te das cuenta de lo manipulada que fuiste, lo violentada que fuiste, lo sometida que fuiste, ¿no? Entonces, esto fue lo que realmente pasó a esta jovencita. Tenía que esforzarme hasta lo imposible para ocupar el lugar entre todas. Triangulación psicopática. No solo por vanidad o por ego, sino también porque estaba en juego ya no tanto mi futuro, sino la promesa de grabar un disco. O sea, un psicópata integrado tiene la capacidad de activar el sistema de recompensa de su víctima. O sea, te doy, te quito, me voy, me alejo. Pero mira, es que está tu disco en puerta. Pero todo lo que has luchado por tu disco, te vas a ir con las manos vacías, como una fracasada. Vas a defraudar a tu familia, ¿estás segura? Entonces, lavado de cerebro, activaba su sistema de recompensa. Me esmeré en hacer las cosas como él quería, como me lo ordenaba, obedeciéndolo, aceptándolo todo lo que me pedía. Sí, todo, aunque me seguía molestando su olor a sudor. Ay, qué asco. El que casi siempre anduviera con la misma ropa, con el cabello sucio. Pobrecito, pensaba. Es que no ha de tener quien se ocupe de él, quien lave su ropa.
Pues sí, porque luego de los castigos, de las pruebas, de los enfrentamientos y todo lo demás, vino una época en que empecé a llevarme mejor con él. Como que surgió de nuevo la identificación, un algo especial, hoovering. Llegó un tiempo, una época en que empecé a llevarme mejor con él. Como que surgió de nuevo la identificación, un algo especial, hoovering. Sentía que Sergio confiaba de nuevo en mí y que me estaba recuperando en mi lugar preferencial, porque nuevamente me pasaba las tardes con él en su oficina, cantando, componiendo canciones como al principio, hoovering. El hoovering es cuando la víctima está despertando, cuando la víctima duda, cuestiona, a ver, esto no me gusta, esto no está bien. Entonces como que la víctima empieza a salir de esa triangulación psicopática, empieza a salirse ahora sí que del cuadro de comodidad. Es donde entra nuevamente el depredador y empieza a bombardearla de amor. No con intensidad como al principio, pero sí empieza a volver a tener detalles románticos con ella, ¿no? Vamos a pasar tiempo juntos, vamos a componer canciones, a ver, quiero escucharte, a ver, ándale, vamos a cenar, ¿no? Entonces, a eso se le llama hoovering. O sea, voy nuevamente por ti. O sea, es hoovering o aspiradora, aspirar. Es una técnica de manipulación que usó el depredador, el psicópata, narcisista o el manipulador para nuevamente traer a la víctima a su terreno. O sea, se me está saliendo del guacal, déjame, voy por ella. ¿Y cómo voy a volverla a atrapar? Bombardeándola de amor. Entonces, todas estas técnicas de manipulación vamos a profundizar en videos aparte de la lectura. Estoy analizando las técnicas de manipulación por las cuales pasó la protagonista de esta historia, Lina Hernández. Esto para poder entender un poquito cómo era el sistema de esta red coercitiva para atrapar a las víctimas, la manipulación psicológica. Entonces yo tengo un playlist de manipulación psicológica en mi canal de YouTube. He subido 3 videos, Love Bombing, que es bombardeo de amor, Mirroring, que es espejeo, y triangulación psicopática. Entonces voy a hacer más videos, algunos en vivo, otros pregrabados, pero te los estaré subiendo por mi canal de YouTube para que podamos entender un poquito más cómo fue el proceso de manipulación psicológica por el cual pasó no solo a Lina Hernández, sino todas las víctimas de esta red coercitiva, Tríada Oscura, Trevi, Andrade y Portillo. Originalmente yo solo tenía que ir 2 veces a la semana a su oficina para que me diera clases, pero ya en ese tiempo iba todos los días porque era mi obligación estar ahí por si él me necesitaba. A mi mamá le inventaba todo tipo de mentiras y le hacía creer que los 5 días de la semana y a veces hasta sábados y domingos tenía que ir con Sergio, no solo para estudiar, sino también para componer canciones y preparar mi disco. En especial recuerdo una tarde que mi mamá me llevaba en su coche a la oficina de Sergio. Antes de llegar ahí en la calle, unas cuadras de la oficina, vi que él estaba ahí, en el Volkswagen dorado de don César, su chofer. No le dije nada a mi mamá, solo me puse a pensar qué estaría haciendo Sergio ahí. Solo me extrañó muchísimo, me asusté. Me puse a pensar que a lo mejor me andaba vigilando y que podría estar enojado conmigo por algo. ¿Pero por qué? Si no había hecho nada malo. Es esta hipervigilancia en la que está la víctima, ¿no? O sea, primero me bombardeas de amor, luego me devalúas, luego me castigas, ¿no? Porque ya el psicópata integrado, pues, estaba violentando a Lynn no solo psicológicamente, también físicamente, y o sea, ya había de ella. Entonces el cerebro de la víctima pues entra en confusión, la amígdala de estar sometida a tanto estrés, ¿no? A estos altos picos, ¿no? de emociones. La amígdala, que es nuestro regulador emocional, llega un momento en que se inflama la víctima. Entonces está feliz, luego está triste, y luego está confundida, y luego tiene miedo. Entonces están estos altos picos de emociones y la víctima está en constante hipervigilancia. Híjole, ¿y si se enoja? ¿Y si me está vigilando? Pero pues no he hecho nada malo. Pero ¿y si esto le molesta? ¿Y si le digo que no quiero entrar en esta triangulación
de tener varias novias, pero hiciste una prueba de amor, pero mi disco, o sea, ¿no? Esta confusión mental en una niña de 13 años, pues, y sobre todo porque su cerebro está en constante desarrollo. O sea, el cerebro de un ser humano termina en desarrollarse a los 25 años. Entonces estamos hablando de una niña de 13 años. Bueno, para este capítulo, Aline ya tiene 14. ¡Wow! ¡Qué grande! Una niña. Sigue siendo una niña, ¿no? Entonces, entra así. Pero si no estoy haciendo nada malo, voy en el carro con mi mamá y si me está vigilando, entra esta confusión, ¿no? De la víctima. Por la violencia psicopática por la que está pasando. Es víctima, pero ella no sabe que es víctima. Es que yo ya andaba como paranoica, lo que te estoy diciendo, víctima de aquel pánico espantoso que no me dejaba en paz. Me aterraba la idea de que él pudiera enojarse de nuevo y otra vez me agarrara a cuerazos, como ya casi era su costumbre. Hipervigilancia todo el tiempo, ya la amígdala está inflamada, está así, alerta. O sea, el cortisol altísimo, el estrés altísimo. De hecho, Aline comenta que cuando logró salir de esta red coercitiva, tomó terapia, sigue tomando terapia, se certificó como health coach, usa herramientas para trabajar de su desarrollo personal, porque ella dice que cuando salió de esta red coercitiva fue diagnosticada por estrés postraumático, porque por estos altos picos de emociones. Cuando nosotros pasamos por una emoción, liberamos neurotransmisores, ¿no? Cuando estás feliz, liberas dopamina. Cuando estás relajado, en paz, meditando, liberamos serotonina. Cuando estamos con nuestra pareja, oxitocina. Cuando recibimos un abrazo de nuestros seres queridos, nuestros amigos, oxitocina, ¿no? Estoy con la gente que me quiere. Pero cuando estás sometida a estrés, a ansiedad, a miedo, a estar en un ambiente que no es sano para ti, pues estás en constante estrés, ¿no? Empiezas a liberar cortisol y hormonas del estrés. Entonces, cuando Aline cuando pasa la etapa de bombardeo de amor, Aline entra en la etapa de devaluación, ¿no? En esta etapa de devaluación, pues la víctima empieza a liberar cortisol y hormonas del estrés. Por eso llega un momento en que la bombardeaba de amor, luego la triangulaba, luego la sometía, la golpeaba y luego nuevamente pasaba tiempo juntos con su depredador. Entonces ya la víctima pues está en estrés postraumático. Aline comenta en entrevistas que cuando salió de esta red coercitiva fue diagnosticada por estrés postraumático. Y sí, o sea, ella comenta, es que yo andaba como paranoica, víctima de aquel pánico espantoso que no me dejaba en paz. Me aterraba la idea de que él pudiera enojarse de nuevo y otra vez me agarrara a cinturonazos. O sea, ya llega un momento en que la víctima dice, y si me veo ahorita que voy en el carro con mi mamá y se enoja, pero si no he hecho nada, sí, pero es que la víctima ya está con el miedo de que la vayan a castigar, que la vayan a golpear, que me vaya a someter a los cuerazos, ¿no? O sea, ya está la hipervigilancia activada en la víctima, ¿no? Entonces, por estos altos picos de emociones, estás feliz, luego estás triste, luego estás enojada y luego estás con miedo y estás liberando constantemente neurotransmisor. Entonces llega un momento en que la amígdala, pues por estos altos picos de emociones, pues entra en estrés postraumático. Te lo explico con mis palabras. Yo no soy psicóloga, pero me gusta aprender de estos temas, escuchar podcast de desarrollo personal, de psicólogos. Entonces, pues como que son mis interpretaciones, ¿no? O sea, yo te explico como yo lo entiendo. Cuando llegué a la oficina, en efecto, Sergio no estaba ahí. Me puse a platicar con la artista, quien ya en ese entonces estaba a punto de lanzar su primer disco, ya con el contrato de una casa disquera que el propio Sergio había conseguido. La artista estaba muy emocionada y me contagiaba ese entusiasmo por las neuronas espejo. Me daba gusto por ella, porque la veía tan contenta. Pero también me daba gusto por mí, porque supuestamente después de ese disco, el próximo sería el mío. Total, que pasó cerca de 2 horas y Sergio no se apareció por ahí. Unos minutos más tarde sonó el teléfono. La artista contestó, era él. Le pedí a ella que me lo pasara.
porque otra de mis obligaciones era que siempre que Sergio llamara por teléfono yo tenía que pedir hablar con él, como siempre. Así lo hice. Lo noté muy serio, más que de costumbre. Me preguntó a qué horas había llegado, qué había hecho toda la mañana, qué estaba haciendo en ese momento. Después de confesarme me ordenó: quiero que vayas a mi oficina y que abras el cajón del lado derecho de mi escritorio. Ahí vas a encontrar algo especial para ti, junto con una carta. Quiero que pienses muy bien lo que te digo en esa carta. Cuando colgué la bocina no le comenté nada a la artista. Muy extrañada y para variar con miedo fui a la oficina de Sergio. Mientras me preguntaba qué quería ese algo especial que estaba en el cajón y la carta, ¿qué me tendría que decir? Por un momento, como ya estaba ciscada, pensé que a lo mejor en ese cajón podría encontrarse más bien una rata muerta, una víbora, una araña o algo por el estilo. Lentamente abrí el cajón poquito a poquito. Lo que había ahí era una rosa preciosa, junto con un sobre. No lo podía creer, sentí una emoción. Algo que hacía mucho no sentía. Agarré a besos la rosa, la acaricié. Y luego abrí el sobre y saqué la carta, en la que, aunque no recuerdo al pie de la letra su contenido, Sergio me decía, entre otras cosas, que me quería, que me daba las gracias porque yo le había regalado muchas cosas, que le había dado mucho de mí, que estaba muy contento conmigo y que lo menos que podía hacer era darme ese regalo. Me encantó el detalle de la rosa, pero más la carta, todo lo que me decía, sentí tan bonito. Después de todo, Sergio no era tan malo, también tenía sus sentimientos. También sabía ser romántico y tierno. Esa noche me quedé hasta muy tarde para esperarlo, pero luego él llamó y le pidió a Mary que me llevara a mi casa. ¿Ves? Después del bombardeo de amor viene la devaluación. O sea, te doy un detalle, una carta, la víctima altamente empática cree que está enamorada del depredador, cree que tiene una relación. Con ese tipo de detalles el depredador llenaba ese huequito de abandono por parte de papá. El huequito, recuerda que es inconsciente, porque esa herida de abandono es inconsciente porque el papá de Aline pues falleció cuando ya tenía 6 años, pero el niño lo percibe como abandono inconsciente. Entonces queda ese huequito, no ese vacío que cuando muere un familiar, sobre todo un ser querido, alguien que tú quieres mucho, o sea, nadie lo puede llenar, nadie lo puede sustituir, pero lo puedes trabajar en terapia. Claro que Aline hoy es una mujer que ha trabajado en terapia y se ha hecho responsable de sí misma, pero en ese momento una niña de 14 años pues hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Entonces Sergio, al momento de tener estos detalles con Aline, que te doy una rosa, pasamos tiempo juntos, pues era con un propósito de seguirla manipulando, de tenerla en sus redes y de seguir llenando ese hueco, esa huella de abandono por parte de papá. Le estaba dando su dulce para tener ahí en su poder a la víctima. Entonces Aline, emocionada, cree que tiene una relación con su depredador, y la víctima, emocionada, ay, lo voy a esperar. ¿Y qué hizo? No llegó. La dejó esperando. O sea, ella con la ilusión de que su supuesto novio va a llegar, no llega. Es un desplante, es una falta de respeto que la tenga ahí. Entonces, refuerzo intermitente. Te doy un detalle, te bombardeo poquito de amor y luego me alejo. No voy a llegar. Hay que amar y te deje tu casa. Refuerzo intermitente. Te doy, te quito. Estoy pero no estoy. Quiero estar contigo pero no te dije cuándo. Sí quiero tener una relación contigo pero no te dije cuándo. ¿Me explico? Refuerzo intermitente. Está manipulando a una niña de 14 años. ¿Y por qué hago mucho hincapié en la edad? Porque era una niña, señores. Era una niña de 13 años que jugaron con sus ilusiones, que la manipularon a su antojo. Esta triada oscura eran 3 adultos en contra de una menor de edad. Y el mismo proceso de manipulación psicológica por la que pasó Aline, lo pasaron el resto de las víctimas. Claro que Aline no pasó la parte de los castigos, de los sometimientos que pasaron el resto de las víctimas, pero el modus operandi era muy similar. Entonces, Aline tenía 13 años. Y esta niña de 13 años, no la mujer, Aline de 13 años, ha sido revictimizada en proyectos de la artista. Como
las putitas de Sergio, en su libro, en su película, en su serie, en entrevistas. O sea, la artista no se ha cansado de seguir revictimizando a una niña de 13 años. La artista no se ha cansado de seguirse metiendo con esa niña de 13 años, a la que ella misma, según el testimonio de Aline en este libro, a la que ella misma reclutó. Entonces, a mí por eso, unos días cuando yo te haga la lectura del libro me vas a ver muy tranquila, otros días me vas a ver encabronada, porque es una niña, 13 años. La artista tenía 21, el depredador le llevaba 20 años. Eran 3 adultos contra una menor de edad. No se vale. Engañaron su mente para que la niña creyera que tenía una relación con su depredador, para tapar un delito. Trata de personas, o sea, hazme el favor, ¿en qué cabeza cabe? Pero bueno. Después de todo, Sergio no era tan malo, también tenía sus sentimientos, también sabía ser romántico y tierno, disonancia cognitiva. O sea, sí, me maltrata, me golpea, me da mis cuerazos, pero tiene su lado tierno, sus sentimientos. También sabía ser romántico y tierno, disonancia cognitiva. Está esta parte donde me quiero ir porque no estoy a gusto, me dice que tiene otras novias, pero mira, tiene estos detalles, tiene su lado bueno, sus sentimientos. Bueno, es que a lo mejor yo lo provoqué. Pero mira, me dio esta rosa, me voy a quedar. Disonancia cognitiva. La víctima ya no sabe si se va o se queda, por la manipulación del depredador. Esa noche me quedé hasta muy tarde para esperarla, pero luego él llamó y le pidió a Mari que me llevara a mi casa. Esa fue la primera vez en mucho tiempo en que yo no tenía ganas de irme. Quería esperarlo, hablar con él, para que me dijera frente a frente lo mismo que me había dicho en esa carta. Claro, por ese detalle que tuvo de la rosa activó su sistema de recompensa, la emoción, la dopamina. A ver, quiero que me lo diga de frente, pues se supone que somos novios, quiero que me lo diga de frente. No, hombre, de veras, qué desgraciados. Más que nada quería aprovechar la ocasión porque no siempre era así de detallista ni tampoco estaba de buen humor. También deseaba hablar con él para abrirme, para confiarle lo que me estaba sucediendo, el temor que casi siempre me inspiraba. Quería que me entendiera, que me comprendiera, dejarle claro que si a veces cometía errores y faltas no era porque yo quisiera, pedirle que no fuera ya tan duro conmigo, que no me pegara, que no me castigara. Exacto, o sea, el depredador hace como que esta transferencia de culpa. Es que si te pego es por tu bien, porque tú me provocas, porque si tú fueras buena conmigo, no te estaría golpeando, no tuviera estos arranques. Entonces, el psicópata te hace responsable de sus acciones. Entonces, entra nuevamente la víctima en confusión, ¿no? Gaslighting, ¿no? La hacen dudar de su percepción de la realidad. Oye, es que está mal que tú me pegues, está mal que tú me maltrates. Para empezar, está mal que tú, adulto, tengas una relación con una niña de 13 años. Así ella quiera, el adulto eres tú. Tú eres el que debe de poner los límites y decirle a sus padres, oye, esta niña está pasando esto. Te lo informo, tú que eres su padre, su tutor, habla con ella. Pero no le das entrada a una niña de 13 años. Ahora, esta transferencia de culpa a la víctima de 14 años, menor de edad, ¿cómo tú le vas a hacer sentir culpable a una niña de 14 años porque tú no sabes controlarte? Te golpeó por tu bien. Sí, yo sé que comete errores, pero por favor ya no me lastimes. Gaslighting, la están haciendo dudar de su percepción de la realidad. El próximo video que yo te haré sobre la técnica de manipulación será gaslighting. Y esta técnica de manipulación está escrita, bueno, nos lo platica Carola en su libro de Fe, Amor y Trata de Personas. Habla sobre el gaslighting y grooming. Entonces, para el siguiente video usaremos de referencia el libro de Carola
para profundizar más en la técnica de manipulación gaslighting, que es hacer dudar a la víctima de su percepción, ¿no? O sea, es que es tu culpa, es que yo sí te golpeo, pero es que tú también, ¿no? Como la artista en su serie que les pide perdón, es que yo quiero pedirles perdón públicamente, aunque dijeron mentiras. Ustedes dijeron mentiras, pero bueno, aquí está mi disculpa, ¿no? Aquí mi parte está saldada. Es que eso no es una disculpa. Cuando tú ofreces una disculpa sincera, de corazón, te haces responsable de tus acciones. Independientemente el otro te haya o no te haya hecho algo, tú te haces responsable de cómo tú reaccionaste, ¿no? Pero te ofrezco una disculpa, pero tú dijiste mentiras, pero aquí está mi disculpa, a pesar de lo que tú me hiciste en el pasado. Eso no es una disculpa. Cuando uno se ofrece una disculpa, ¿sabes qué? Me disculpo por esto, por esto, por esto, por esto, punto. O sea, no vas a usar los errores del otro. Si es que cometió algún error o alguna falta, no lo vas a usar para justificarte, porque no te estás disculpando, te estás justificando. Entonces, esto es gaslighting, ¿no? Hacer dudar a la víctima de su percepción, hacer esta transferencia de culpa para que la víctima diga, pues sí, a lo mejor me dio mis corazos, pero es que era por mi bien. Es que yo lo provoqué, ¿no? Entonces, vamos a profundizar más en estas técnicas de manipulación para entender cuál era la manera en que operaba esta red coercitiva de la que fue víctima no solo Aline, fueron víctima más de 40 jovencitas que pasaron por esta triada oscura. Entonces vamos a profundizar más en estas técnicas de manipulación. De hecho, compré un libro de psicología oscura. También nos vamos a apoyar con ese libro. Y para la técnica de manipulación gaslighting y grooming, nos vamos a apoyar con el libro de Carola. De hecho, lo encuentras en Amazon, el libro de Carola de la Cuesta, Fe, Amor, Trata de Personas, el libro de Toda la Luz de Carla de la Cuesta, están disponibles en Amazon. Puedes ir a adquirirlos para profundizar un poquito más en este tema, ¿no? En este caso tan controversial y sobre todo en las técnicas de manipulación. Y sobre la trata de personas, ¿no? Para entender un poco qué es esto, qué es la trata de personas, ¿no? Antes se le conocía como trata de blancas, hoy entiendo, desde que he profundizado un poquito más en este tema, que ya no se les dice trata de blancas, se les dice trata de personas. Entonces, estaría bien pues informarnos primero antes de tener una opinión pues personal, ¿no? No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no, o sea, tener la información en la mano. Pero bueno, vamos a continuar. Él nunca llegó. Mari, antes de llevarme a mi casa, me pidió que dejara la carta y la rosa en la oficina. A partir de ese detalle las cosas fueron cambiando. Comenzó una etapa más tranquila y hasta bonita. Lo bombe. Porque siguieron los detalles románticos. En ese tiempo Sergio tenía un programa de radio que se llamaba El Club de los Corazones Solitarios en la XW. La artista Mari y yo la escuchábamos todas las tardes y una vez antes de que se fuera al programa le pedí que nos tocara una canción que tanto a mí como a mi mamá nos gustaba mucho, una canción que se llamaba Yo no sé vivir sin ti, que cantaba Rafaela Carrà, y que para mí era muy especial y ese día la puso. Y por si fuera poco, aunque no mencionó mi nombre, me la dedicó al aire, ante los millones de personas que escuchaban su programa. Este tema está dedicado a una persona muy especial que nos está escuchando, y esa persona era yo, claro. Con ese tipo de detalles me empezó a ganar cada vez más y más, hasta que llegué a sentir que ahora sí en verdad me había enamorado de él, que lo quería en serio, aunque me seguía dando miedo, pero también me inspiraba ternura, a veces, sobre todo cuando hablaba y actuaba como niño chiquito. Me pedía que lo mimara y que lo consintiera todo el tiempo. También en ese entonces sentí que había recuperado mi lugar como su novio oficial, y que todas las demás me veían así, incluyendo a la artista Mari y Sonia. Hasta creí que ya nada tenía que ver con ellas, porque jamás lo vi abrazándolas o besándolas como lo hacía conmigo. Y aunque lo hubiera visto, creo que no me hubieran dado celos, porque lo que yo estaba sintiendo por él era algo diferente. Sí sentía que lo quería, pero más bien como mi protector, como un padre que me cuidaba, que se preocupaba por mí, que me mataba con sus detalles bonitos. ¿Ves lo que te digo? Mira,
El psicópata integrado es experto en la manipulación y el chantaje. Hasta parece que son expertos en neurociencias. Espejean a sus víctimas, las bombardean de amor. Cuando el depredador, el psicópata integrado, está bombardeando de amor a la víctima, él al principio no te va a contar nada de su historia personal. Él te va a escuchar. Quiero escucharte. A ver, platícame de tu historia, cómo te llevas con tus padres, cuáles son tus hobbies, cuáles son tus sueños, tus talentos. Quiero escucharte. Y tú le empiezas a platicar, no, fíjate, yo me dedico a esto, mi pasión es esto, yo soy altruista en esto. Y él, en un momento de la historia que tú le estés contando, él te va a decir, ¿qué crees? Yo también. Entonces, si Aline, en ese momento, no sé si lo dice en el libro, no recuerdo, pero para este momento, tal vez Aline comentó, fíjate que mi papá, estas son mis interpretaciones, ¿no? O sea, si dentro de esta conversación, Aline le comentó, sí, fíjate, mi papá falleció cuando yo tenía 6 años, es que él me hace falta, él era así conmigo, pues ¿qué va a hacer el depredador? Va a espejear la forma en que tu papá te trata y él te va a tratar igual para ganarse tu confianza, para que tú lo veas como esa imagen paternal que te faltó de niña, ¿no? En el caso de Aline, pues su papá no estuvo presente no por decisión, sino porque falleció en un accidente, ¿no? Entonces, pero ¿cuántos padres han abandonado a sus hijas? En mi caso, mi mamá es madre soltera y mi progenitor pues nada más sembró la semilla y se fue. Entonces, de niña yo buscaba la figura paterna en mi núcleo familiar. Primero lo buscaba en mi abuelito, lo buscaba en los tíos, lo buscaba en los compadres, ¿no? O sea, porque mis abuelos tenían compadres, ellos eran muy amigueros, entonces hay compadres que pues sí les llegué a tener confianza y yo les decía tíos, digo, ahorita ya fallecieron, algunos ya fallecieron, otros no, pero sí hubo unos con los que yo hice como ese match y me emocionaba cada vez que me decían, hola muñequita, ¿cómo estás? O mira, te traje un regalito, una muñequita, ¿no? Y yo, mira, me dabas mi dulce, ¿por qué? Porque mi niña interior tenía esa necesidad de la figura paterna. Entonces, yo no estoy diciendo que mis tíos me regalaban muñecas con una intención, no. Yo te estoy diciendo que cuando una niña tiene esa falta de papá, ese abandono por parte de papá de forma consciente o inconsciente, el niño o la niña, si eres niño y tu mamá no está presente en tu vida, pues ese hueco lo vas a querer llenar con tu pareja, mujer. Y si como en mi caso, que el abandono fue por parte de papá, pues esa figura paterna la vas a buscar primero en los hombres de tu núcleo familiar. Entonces, cada vez que llegaba un tío, un compadre de mis abuelos, ay muñequita, mira, te traje una muñequita, claro que con la intención de darme un detalle, porque sí me querían, ¿no? O sea, nunca me hicieron nada. No estoy diciendo que, ay sí, un Sergio Andrade, no, nada que ver. Sino que Ariana, la niña, le encantaba ese tipo de detalles. Yo tenía un tío que cada vez que iba a su casa, él tiene hijos hombres, pero cuando mis abuelos me llevaban a casa de este tío, me pasaba horas platicando con él. ¿Por qué? Porque él estaba llenando en ese momento ese huequito que dejó mi progenitor. Estaba llenando ese vacío por parte de papá, no me estaba dando atención. A veces me decía, ve, mírate, a él le gustaban mucho los peces. Ya tengo años que no lo he visto, pero cuando yo me acuerdo que llegaba a su casa y veía muchos peces, a él le encantaban mucho los peces.
mira, te voy a enseñar los pescaditos, mira qué bonitos, este pescadito es tal, este pescadito es tal, y a ver cómo te va en la escuela, a ver, vamos a jugar. Y yo me acuerdo que ponía así de que su mano y yo le hacía así. Platicábamos horas, o sea, me ponía atención. Y mi niña interior, Ariana, pues cállate, quedaba así súper emocionada. No, por esa huella de abandono. Claro que esa niña creció y en la adolescencia y en la etapa adulta, pues buscaba el amor de papá en sus parejas, ¿no? Hasta que hice consciente esas heridas y ahora yo adulta, pues me encargo de mi niña interior, ¿no? Ya no hago responsable al exterior, ¿no? Me hago responsable de mi niña interior y de nutrirla. Pero que llegue alguien a llenar esa herida inconsciente, porque las heridas son invisibles, no te das cuenta. Existen heridas de humillación, de abandono, de rechazo, de injusticia, y ahí no me acuerdo cuál otra, pero son 5 heridas. Y esas heridas pues son invisibles, no te das cuenta. No te das cuenta, pero se manifiestan de manera inconsciente en tu día a día. Entonces alguien que dice, yo creo que en él quise encontrar la figura paterna. En él quise encontrar a mi papá muerto, como ya te lo había dicho. Benito, el esposo de mi mamá, aunque lo llamaba papá, siempre lo vi como mi buen amigo. Ah, no, perdón, me adelanté. Tenía entonces... Sí, mira, sí sentía que lo quería, pero más bien como mi protector, como un padre que me cuidaba, que se preocupaba por mí, que me mataba con sus detalles bonitos. Ándale, yo creo que en él quise encontrar la figura paterna, en él quise encontrar a mi papá muerto, como ya te lo había dicho, Benito, el esposo de mi mamá. Aunque lo llamaba papá, siempre lo vi más bien como un amigo, y como Sergio era distinto porque sentía que compartíamos muchas cosas y que haciendo a un lado los momentos de intimidad, nuestra relación era prácticamente como de padre e hija. En él había encontrado de pronto al hombre fuerte y poderoso, alegre, indestructible, que todo lo podía, la misma imagen que tenía de mi papá. A pesar de que, te aclaro, nunca lo suplantó del todo, mi papá siempre fue y sigue siendo lo máximo para mí, aunque en ese tiempo, sin darme cuenta, quise encontrar en Sergio la imagen paterna. Jamás me cruzó por la mente ni por equivocación compararlo con mi papá Heriberto. Nadie jamás podrá ser como él y ocupar su lugar. Entonces, en la infancia buscas a papá en los hombres de tu núcleo familiar, ¿no? En tus abuelitos, en los tíos. En mi caso, como fue, quería llenar ese vacío con mi abuelito, quería llenar ese vacío con mis tíos, quería llenar ese vacío con los compadres de mis abuelos, ¿no? Que yo les decía tíos. Entonces, si tenían ellos un detalle conmigo, me brindaban esa atención, me escuchaban, pues cállate. Yo como los pavos reales, ¿no? Con las alas en alto. ¿Por qué? Porque estaban llenando momentáneamente ese huequito, esa falta por parte de papá, que en mi caso pues solo sembró la semilla y se fue. Entonces, en el caso de Aline, yo creo que por eso conecto mucho con Aline, porque Aline es mi espejo, ¿no? No sé, conecto mucho con ella. Entonces, en Aline, pues su papá, como ya lo comenta, es irreemplazable. Entonces, Aline, el tratamiento que Sergio tuvo con ella, lo confundió mucho como el amor paternal de Heriberto. Aunque a Benito, el esposo de su mamá, le decía papá, pues ese lugar es irreemplazable. Aparte, ¿qué tenían en común Aline y Sergio? La música. Tenemos tantas cosas en común, somos almas gemelas. Todo esto producto de la manipulación, love bombing, espejeo. Sergio la espejeó a conciencia. Estudió no solo sus talentos, no su historia de vida, también sus heridas, también lo que más le duele. Y esa parte, esa historia de Aline, de la pérdida de su papá, la usó para manipularla y ganarse su confianza, hacerle creer que le estaba dando atención, engañar a la víctima para que creyera que estaba enamorada del depredador. Estaban usando la pérdida del padre de Aline para lograr un beneficio personal, robarle su inocencia.
Un psicópata integrado te analiza, te espejea, te observa a conciencia, hace una radiografía de tu ser, para después todo eso que estudió de ti lo usará a su favor. Y va a pasar por etapas de manipulación. En el love bombing va a espejearte, va a analizarte, va a escucharte, te va a dar detalles, te va a escuchar. Y una vez que ya tenga tu confianza, van a seguir las siguientes etapas: la de evaluación, la triangulación. Ahí se me está saliendo el guacal, déjame la vuelvo a bombardear de amor, el hoovering, ¿no? Te vuelvo a traer a mis redes. Entonces, Aline sentía esa protección que sintió con su papá. ¿Por qué? Porque el psicópata integrado la espejeó, observó que Aline tenía esa falta paternal, esa falta de amor paternal, ese huequito que dejó Heriberto. Sergio lo espejeó, lo observó y dijo: de aquí soy, voy a ser protector, voy a hacerle creer que la voy a apoyar, que la voy a cuidar, le voy a dar detalles, voy a escucharla, como lo hace un padre. ¿Para qué? Para cuando ya tenga la confianza de Aline, voy a aprovecharme de su inocencia. La manipularon. Grooming, love bombing, gaslighting, triangulación, espejeo, y me quedo corta. Y me quedo corta porque apenas vamos a la mitad del libro. Y detecto tantas cosas en cada capítulo. Este capítulo es cortito, pero yo me tardo en hacer los análisis porque detecto muchas cosas. O sea, se aprovecharon hasta de su herida de infancia, la herida de abandono. Ahora, tú me puedes decir, o sea, me estás diciendo que por la huella de abandono de Aline es que conectó con un depredador. No, ¿por qué? Porque tú puedes tener tus heridas, pero yo no tengo ningún derecho a tocar tus heridas ni a usarlas para manipularte y obtener un beneficio personal. Todos tenemos heridas, pero nadie tiene derecho a revictimizarte, a tocar tus heridas y a usarlas para manipularte. Entonces, el psicópata integrado la espejeó, la manipuló, analizó cuáles eran sus heridas, su historia de vida, para manipularla y obtener un beneficio personal. En este caso, pues robarle su inocencia. Entonces, no es justificación, porque Aline era menor de edad. En ese tiempo, Aline no tenía las herramientas para defenderse, no tenía la madurez, la inteligencia emocional que hoy tiene para defenderse y poner límites. Porque se aprovecharon de una menor de edad. Aline tenía 13 años. Eso sí lo quiero dejar bien en claro. Porque se aprovecharon de ella. Y de todas las niñas que pasaron por aquí. Pero bueno, ahora me explico. Así la atracción y cariño que llega a sentir por Sergio. A pesar de sus cosas, de sus defectos, de sus rarezas y locuras. Yo buscaba no solo un papá, sino también protección y cariño. Alguien en quien creer ciegamente. Alguien que me diera un lugar especial, en un lugar preferencial, tal como él lo hizo al principio. Tal como volvió a hacerlo en esa etapa bonita. Cuando casi siempre era yo la que lo acompañaba a Villa Alpina, un lugar afuera del DF, donde estaba construyendo una casa y yo encantada de la vida, sabiendo que seguramente las demás me envidiaban y que darían cualquier cosa con tal que Sergio las llevara también. Triangulación. Durante el proyecto en su camioneta platicábamos, bromeábamos, hacíamos planes como si en verdad fuéramos una pareja de enamorados, love bombing. En esos momentos yo sentía que era realmente sin su disfraz de ogro para atemorizar a los demás. Sentí que solo yo lo conocía realmente, que solo yo disfrutaba de ese gran privilegio. Estar cerca del verdadero Sergio, ese hombre del que me sentí cada vez más cerca, más unida. La víctima se enamora de una máscara, se enamora de el príncipe azul, se enamora de ese hombre protector que la escucha, de ese hombre detallista, pero detrás de esa máscara está un ogro, un depredador, un psicópata integrado, que lo único que quiere es robarle su inocencia a niñas menores de edad, ¿no? Entonces, ¿qué hacía este psicópata? Me pongo la máscara para volver a traer a la víctima a mis redes, ¿no? Supuse que lo peor ya había pasado, los cinturonazos, los regaños, los reclamos, los sacrificios. Después de haber pasado por todo eso, ¿qué más podría suceder? ¿Qué más podría esperar? Le pedí a Dios que todo continuara así.
como los detalles de Sergio sin más obstáculos o pruebas para superar. Hasta llegué a pensar que si las cosas continuaban de esa manera, tarde o temprano tendría que contarle a mi mamá. No toda la verdad, no precisamente lo feo, lo de los castigos y demás, sino más bien que era novia de Sergio. A pesar de la diferencia de edades, mi mamá tendría que comprenderme, porque después de todo, tal como yo lo sentí en ese momento, Sergio me amaba en verdad y yo también a él. Eso no podré ocultarlo por mucho tiempo. Sin embargo, aunque casi diario me proponía hablar con mi mamá por la noche, finalmente no lo hacía. Fui aplazando el momento. Sabía perfectamente que iba a armarme todo un escándalo. Además, cómo explicarle y ponerla al tanto de tantas cosas que le había ocultado, y sobre todo cómo justificarme por haberle dicho mentiras. No todo eso resultaba demasiado complicado. Fíjate que el patrón de ocultar cosas, decir mentiras, era un patrón de esta red coercitiva, ¿no? Manipularon a las víctimas para que guardaran secretos, para que no le contaran cosas a sus padres, para que dijeran mentiras, ¿no? Tal se ve el ejemplo cuando Aline sacó este libro. Mandan a todas las víctimas a sus casas para que le digan a sus padres que no es cierto, que Aline era una ardida, que estaba ardida porque Sergio ya no la quería, que en este libro Aline iba a contar mentiras de Sergio, ¿no? Entonces le mandan a las víctimas para desprestigiar el libro de Aline, que no lo lean, son mentiras, está ardida, está loca. Al final del día pues se comprobó que lo que Aline decía era verdad, pero hay entrevistas donde los padres dicen, es que mi hija vino y me contó sobre un libro y pues yo le creí, ¿verdad? Porque pues la educación que nosotros le dimos fue siempre hablarle con la verdad, pero como ya estaban bajo el dominio de esta red coercitiva, pues las víctimas empezaron a aprender patrones de conducta dentro de esta red coercitiva, entonces en contra de su voluntad, ¿no? Entonces Aline por eso dice, no digas nada, no comentes nada, es un secreto, ¿no? Desde el día 1 le empezaron a enseñar a que guardara cosas, que no contara, no le digas a tu mamá que el casting es sin ropa porque no lo va a entender. Entonces empezaron a manipularla, ¿no? De esta manera, no digas nada, calladita te ves más bonita. Aparte que pues, en esa época estaba la cultura del silencio, ¿no? Pero este patrón de conducta de decir mentiras, de guardar secretos, todas las víctimas lo aprendieron dentro de esta red coercitiva, de la tríada oscura. Por otro lado, cuando le comenté a Sergio lo que quería hacer, por supuesto que se opuso terminantemente y me lo prohibió, opinando igual que yo que mis papás nunca lo comprenderían. Pues claro, ¿cómo lo van a comprender si era un delito? Viejo porcino asqueroso. Así que no me quedó más remedio que continuar con más y más mentiras, llevando una doble vida llena de remordimientos y complejos de culpa. Nadie me comprendía, ni siquiera mis compañeros de la secundaria, Mosi, Yamel o mi vecina Araceli, hasta unos meses antes. Ellas habían sido mis mejores amigas, mis confidentes, pero me fui apartando de ellas, a pesar de que Sergio me daba permiso de frecuentarlas, siempre y cuando no le contara nada de lo que estaba viviendo con él. Una vez en la escuela, luego de que Mosi me había reclamado ya en varias ocasiones que yo había cambiado con ella y me preguntaba a menudo el porqué de ese cambio, no me aguanté las ganas y le confesé que andaba de novia con Sergio Andrade. Pues claro, como ella puso cara de susto y se escandalizó. Luego no me quedó más remedio que aclararle que era una broma. ¿Cómo crees que voy a andar con un hombre que me lleva 20 años y que podría ser mi papá?, le dije. Y ella se quedó más tranquila, creyendo que en efecto me lo había cotorreado. Ni mi mamá ni mis amigas lo entenderían jamás, ni ellas, ni nadie, ni siquiera yo. Exacto, o sea, ¿cómo lo va a entender mi mamá, mis amigas, cuando ni siquiera yo lo entiendo? Cuando ni siquiera yo sé que soy víctima de trata de personas. O sea, la víctima no sabe que es víctima. O sea, cuando las niñas salieron dentro de esta red coercitiva, al final se dieron cuenta que eran víctimas. Y pueden pasar años. Y cuando te empiezas a empapar de la información, empiezas a investigar por tu cuenta, te das cuenta de lo manipulada que fuiste, lo violentada que fuiste.